mencionado que íbamos a suministrar una lista incompleta de los efectos perjudiciales de la maldición generacional. Parte de esa lista incompleta era que la maldición generacional niega la suficiencia de las Escrituras. Y cuando se niega la suficiencia de las Escrituras, entonces se requiere algo adicional. Y fue cuando comentamos lo del tigre, ¿no? Entonces, vimos una escritura, 2 Timoteo 3, 15 al 17, donde Pablo le dice a Timoteo que te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, o sea, las Sagradas Escrituras, ¿no? Y a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y también mencionábamos que usted no puede ser un salvo, nacido de nuevo, bajo maldición de Dios, ¿no? Entonces, ese es un punto importante. Y quedamos pendientes de comentar 2 de Pedro, capítulo 1, 3 al 8. 2 de Pedro, capítulo 1, 3 al 8. Entonces, ahí fue donde ya se nos interrumpió la comunicación, el celular, la pila, la batería, bueno, no sé cómo fue eso. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro capítulo 1, 3 al 8. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Solamente quiero destacar una cosita de este texto de 2 de Pedro, y es la siguiente, que usted puede formar parte de la naturaleza divina. De hecho, usted forma parte de la naturaleza divina. ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque es que usted es miembro del cuerpo de Cristo. Si usted es miembro del cuerpo de Cristo, en estos momentos usted forma parte de la naturaleza divina. Cuando usted ora por un enfermo y se sana, usted está ejecutando lo que ejecuta la naturaleza divina. Amén, ¿no? Entonces hay muchas formas de participar de la naturaleza divina. Y una de esas formas no es mediante maldiciones generacionales. Pero es que aquí se me... Repitamos esto, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Dios no nos ha dado maldición. Eso es importante que usted lo tenga bien claro y bien establecido en su mente y en su corazón. Dios no nos ha dado maldición. ¿Qué es lo que nos ha dado Dios? Las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Cómo se da esto? A través del conocimiento de su Hijo, quien vino a darnos vida y vida en abundancia. Amén. Preciosas y grandísimas promesas, no maldición. Usted no puede participar de la naturaleza divina bajo maldición. Nunca, nunca. Porque entonces eso niega la perfecta obra de Cristo en la cruz. Tergiversa el Evangelio de Jesucristo. Mire, en Gálatas capítulo 1, 6 al 9, mire lo que dice la palabra. Gálatas capítulo 1, 6 al 9. Mire cómo le escribe Pablo a las iglesias en la región de Galacia. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo.
Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Bien, quiero anunciarles esto. Realmente solamente hay un evangelio, no hay dos, ni tres, ni varios. Hay uno solo, el evangelio de Cristo. Amén. Entonces, fíjense lo que dice el apóstol Pablo acá. Hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hermanos, miren, tal vez ustedes en su larga o corta vida cristiana, ustedes han escuchado a algunos predicadores, maestros, que dicen, es que yo tengo la última revelación. Bueno, hasta ahí está bien. Yo le digo, entonces, ¿y me la pueden mostrar en la Biblia? No, que es que el Señor me dijo, sí, pero muéstramelo en la Biblia. ¿Qué fue lo que te dijo el Señor? Tranquilo, no te exaltes, cálmate, no te enojes. Si no se lo muestran allí, no lo crean. No hay más revelación de lo que está en la Biblia. No hay más. No hay más. Todo lo que Dios le quería comunicar al hombre está en la Biblia. No más. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Tener la suficiente iluminación por parte del Espíritu Santo, a ver si al fin entendemos lo que está en la Biblia. No más. Y tenemos que ser suficientemente humildes para eso. Oiga, espere un momentico, esto yo no lo entiendo. No tiene que entenderlo. Disponga su corazón y obedezca lo que dice la palabra. Lo entienda o no, le guste o no, haga lo que dice la Biblia. Y punto. No más, no se requiere nada más. Es tan sencillo como eso. Hágalo estilo evangélico, diga amén. 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 Y no importa si lo entiende o no, por Dios. En el momento que usted se pone, aquí sí yo tengo que entenderlo y necesito una explicación exegética y no sé qué más. Oiga, espérate, no se enrede por allá, hombre. Solamente, ¿esto qué querrá decir? Pregúntele a otro. Oiga, ¿tú entiendes esto? ¿Me puedes explicar qué quiere decir esto? Y si usted tiene paz en su corazón, así es. Si no tiene paz en su corazón, no le crea. Usted solamente tiene que creer lo que dice la Biblia. Punto. No más, nada más, nada más. Pero bien, el problema es que los predicadores cuando cogen el micrófono no paran, ¿no? Bueno. Otra. También fíjese que la doctrina, ¿no? La teoría de las maldiciones generacionales niega la enseñanza bíblica de la responsabilidad personal. Hermanos, miren, se lo voy a decir en buen colombiano. Usted responde por lo que hace. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Entonces diga amén. Usted tiene que responder por lo que usted hace. Y no le eche la culpa a su papá, ni a su mamá, ni a su abuelo, ni a nadie. Usted responde, punto. Pero cuando es una maldición, no, porque es que como mi abuelo era así. Yo salí así, ¿qué culpa? Sí, usted tiene la culpa. Porque quien lo hizo usted, no fue su tatarabuelo. El viejo se murió hace mucho. ¿Y él qué tiene que ver con lo que usted está haciendo ahora? Nada. Se estará revolcando en la tumba, o quién sabe, ¿no? Bueno, no sé. Mire esto, hermano. Los cristianos, en muchos casos, nos negamos a aceptar la verdad bíblica de que somos tentados de nuestra propia concupiscencia. Entonces tenemos que hacer como Adán, ¿no? Echarle la culpa a Eva. ¿Cierto, Eva? ¿Y qué hizo Eva? Le echó la culpa a la serpiente. O sea que nadie tiene la culpa, todo el mundo se lava las manos. No, así no es. De verdad que así no es. Repito, los cristianos en muchos casos se niegan a aceptar la verdad de que somos tentados de nuestra propia concupiscencia y ni aún el diablo puede obligarnos a pecar. Usted le puede decir al diablo, no. Se acabó, punto. En Santiago 1:14 como dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido.
Desafortunadamente hoy la iglesia en gran parte colabora en el plan de victimización de la sociedad moderna. Se creen víctimas. Ay, pobrecito yo. Si no me la hubieran presentado yo jamás. Oye, no sea tan descarado, hombre. No. Ah, no, pero es que mire, me llevaron donde yo no quería ir. ¿Y por qué fue? Que ni el diablo te puede obligar, ni siquiera el diablo. Yo le quiero hacer una pregunta, hermano. A ver, ponga su mente en blanco un momentico. Le pregunto, cuando Jesús fue tentado por el diablo, ¿qué hizo Jesús? Resistió la tentación. Ni el diablo lo pudo obligar. Y eso que el tipo, Jesús, el Señor, llevaba 40 días de ayuno, estaba totalmente débil, físicamente hablando. Entonces, no le puede echar. ¿Y qué le costaba a Jesús decir a la piedra, conviértete en pan y en churrasco, con salsa de ajo, guacamole, Coca-Cola? No, nada. Pero él lo resistió. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermano, usted puede hacer exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Miren, todo el mundo es una víctima, ya sea de las circunstancias, de nuestros padres, del ambiente, de la herencia genética, de la sociedad, etc. A mí me encanta hablar de política, pero yo no hablo de política. ¿Qué ha pasado en estos días en Colombia, en Cali? Ah, no, es que yo no estaba en el bloqueo. Yo pasaba por ahí. ¿Y entonces por qué te cascaron a ti? ¿Por qué estabas encapuchado? Para que no me reconocieran. ¿Y qué tienes que esconder? Pero no quería, ¿no? Bueno, amén. Piense el resto, piénselo por mí. Entonces, todo el mundo, repito, es una víctima. Ahora, y si bien en algunos casos puede haber una medida de verdad en esto, la tendencia general es a pensar que nadie es responsable por su propia conducta. Usted tiene que responder por lo que hace. No ponga la responsabilidad en otro, porque eso es ser mentiroso, engañador. Y como conocemos también la Biblia, van a salir con el cuento, ¿no? Pero es que Jacob era engañador. Ay. Oiga, se la saben todas, ¿no? Menos la que deben saber para responder por lo que hacen. Yo sé que a nadie aquí le ha pasado eso. Amén. Hermanos, mire, esto no es verdad. Estamos hablando de maldiciones generacionales. ¿Por qué? Porque la Escritura, si fuera verdad lo de las maldiciones generacionales, entonces lo que hemos visto en las Escrituras es mentira. Y eso no puede ser, ¿no? Repito, las Escrituras nos han mentido en un sinnúmero de pasajes que nos exhortan a una conducta santa. Yo sé que desde Abraham para acá dice, sé santo porque yo soy santo. Amén. Camina delante de mí, sé perfecto. Entonces, ¿dónde quedó ese caminado perfecto? Y que vamos a dar cuenta ante el tribunal de Cristo. Cuando usted vaya al tribunal de Cristo, tenga en cuenta lo siguiente: si está allá es porque es salvo. Ya eso es mucho decir, ¿no? Tribunal de Cristo, Señor, qué bien, me salvé, Señor, llegué donde tenía que llegar. Amén. El que va al tribunal de Cristo es porque es salvo. Si no es salvo, no va al tribunal de Cristo. Ese lo mandan allá, al juicio del gran trono blanco. Y al juicio del gran trono blanco se va a recibir la sentencia. Allá no hay pataleo ni nada, ni apelación. Usted llegó allá al juicio del gran trono blanco, llévenlo. Se acabó. Pero el que va al tribunal, al tribunal de Cristo, va a recibir recompensas. Es el que se salvó. Amén. Ahora, piensen esto, pensémoslo en lo natural. Dios no cree en el dicho, el diablo me obligó a hacerlo. Hombre, no diga mentiras. El diablo no le obliga. El diablo le pone
¿La alfombra roja? Sí, pero no lo obliga. ¿Me entendió, hermano? ¿O quiere que se lo explique con plastilina? Repito, el diablo no lo obliga a usted, pero él sí le pone la alfombra roja. Mira, mira, todo lo que tengo para ti. Como le dijo a Jesús, todos estos reinos te daré y la gloria a los mismos, si me adoras. Y Jesús que le dijo, ya voy, Toño. Bueno, entonces, ¿qué nos muestra todo esto, hermano? Lo estoy diciendo de esa manera muy coloquial, porque es que algunos se me durmieron ahora ratico. Entonces necesito que estén bien despierticos, ¿no? Ok. Veamos qué dice Miqueas. Miqueas, capítulo 7, 18 al 20. De vez en cuando lea el Antiguo Testamento, ¿no? Miqueas, capítulo 7, 18 al 20. Dice así la palabra de Dios. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Mire, pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo. ¿Qué está diciendo? Que Dios no permanece enojado y con cara de vinagre. Algunos pensaron que iba a decir cara de suegra. No, hombre, no. Cara de vinagre, de limón, ¿no? Bien. Dice, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. O sea, lo agradable para Dios es la misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia, que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. En otra versión de la Biblia dice, que Dios perdona el pecado y pasa por alto, como haces tú, las culpas al resto de su heredad, no mantendrá para siempre su ira, pues se complace en el amor. Volverá a manifestarnos su ternura, olvidará y arrojará al mar nuestras culpas. Otorgarás a Jacob tu fidelidad y dispensarás a Abraham tu amistad, como lo prometiste en otro tiempo a quienes fueron nuestros antepasados. Amén. Bueno, ¿qué es lo importante en este texto? ¿Quién es Jehová? ¿Quién es ese Dios tan maravilloso? Todavía en esta época, los judíos ortodoxos, después de leer este texto en la sinagoga, van a un río o a una corriente de agua y en forma simbólica sacan todos sus bolsillos, ¿no? Los pecados, y los arrojan. Oiga, usted tenía el bolsillo lleno de pecados, sáquelos. Yo los saqué todos ya, mire. No tengo nada ahí en el bolsillo. Amén. Y los arrojan al agua. Es una costumbre, una práctica de los judíos. En el versículo 18 habla del remanente. Remanente. Y mire esto. Es una palabra del hebreo sherit, como si fuera el sheriff gringo, ¿no? Ese sí lo conocemos nosotros, sheriff. No, aquí es sherit, termina en T y es con doble E. Sherit, ¿no? ¿Qué significa? Sobreviviente final. Significa quedar. Siendo esta palabra derivada de sha'ar, que significa los demás, venir a parar. Y la palabra heredad del hebreo nakhala, estoy hablando en árabe hoy, ¿no? Nakhala, que a su vez viene de nakhal, significa algo heredado, en el sentido de descendencia. Ahora, hemos visto muchas escrituras, Éxodo 20, Éxodo 34, número 14, Deuteronomio 5, y donde se menciona que Dios habla de visitar la maldad, o sea, visitar la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero también dijimos que según estas escrituras, maldad es igual a iniquidad. Y que mirando la palabra del hebreo abón, traducida como iniquidad, que viene la raíz abá, quiere decir actuar perversamente y no es equivalente a pecado. Y que cuando se actúa perversamente estamos frente a malos hábitos, que es lo mismo que mala conducta. Entonces, en ese contexto, iniquidad es malos hábitos, mala conducta y no se refiere a pecado. El término abón, traducido como maldad, es el mismo traducido como iniquidad.
Y hemos dicho que no se habla de maldición, mucho menos de maldiciones generacionales. Ok, yo sé que eso es un repasito y rápido de lo que hemos mencionado. Ahora miremos qué nos dice Isaías capítulo 44, versículo 22. Isaías capítulo 44, versículo 22. Dice la palabra de Dios: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. ¿A quién de ustedes les gusta ir al kilómetro 18? A comer aguapanela con queso y arepa de choclo y todo eso. Uy, qué delicia, ¿no? Mire esto, ¿usted ha visto allí la neblina? En eso quedan los pecados que usted le confiesa al Señor. No es nada. 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 ¿Cómo es que dice la Biblia? Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Niebla. Claro que aquí yo creo que está un poquito errada la traducción, porque niebla es cuando es sobre las aguas, neblina cuando es sobre tierra firme. Bien, vuélvete a mí, porque yo te redimí. Y redimí está en pasado. Redimí hace ratos, siendo Jesús el Redentor. Y en Gálatas capítulo 3, versículo 13, ¿sí se acuerdan lo que dice? Que Jesús nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. En otras palabras, mire, ¿qué quiere decir esto? Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. El cristiano tiene la tendencia a decir el error que cometí. Oiga, diga que usted era pecador, hombre. No le cuesta nada y queda bien. Por eso aquí dice fechorías. Jeremías 31:34 dice: y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Oiga, si Dios dice que todos le conocerán, ¿cómo será eso? ¿Se acuerdan lo que dice 1 Corintios? Que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Dios mora en nosotros, en la persona del Espíritu Santo. O sea que difícilmente se podrá decir, es que yo no sé nada de Dios. Es que yo no conozco a Dios. Y hay personas que dicen, no, es que mire, yo acabé de recibir al Señor, pero ese cuento yo no sé cómo decir. No, no diga nada. Deje que el Espíritu Santo fluya. Él dice por usted, Él habla por usted. Bueno. Dice, todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos. O sea, si Dios dice que va a perdonar la maldad, ¿usted no le cree a Dios? Entonces, ¿por qué se guarda la maldición generacional? No. Sacúdase de eso, hombre. Eso no es verdad. Mire, Dios empeña su palabra, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ay, hermanos, no me acordaré. Yo te perdono y no me acuerdo más. Una vez un señor me dijo, pastor, es que yo quiero pedirle perdón. Bueno, ¿y qué pasó? No, pues, dije, tranquilo, no ha pasado nada. Pero es que, pastor, dije, no ha pasado nada, tranquilo. Era un hermano que quería convencerme de que él vivía por fe, y para él vivir por fe era no trabajar. Y yo lo había llamado sinvergüenza y todo eso. Y entonces yo le caía gordo y me señalaba. Bueno, amén. El Espíritu Santo hizo el trabajo. Yo le dije, no, tranquilo, no hay problema. Lo que tú digas de mí, a mí no me interesa. Así le dije. Eso es problema tuyo con el Señor. Bueno, gloria a Dios. Dios dice, perdonaré sus culpas y ya no me acordaré de sus pecados. ¿Por qué Dios no se acordará de nuestros pecados? ¿Usted se imagina?
Porque en 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Usted es la justicia de Dios. Entonces, ¿cómo va a ser un maldito? No puede. Es incongruente, es que no cuadra, no caja, no casa. Usted es la justicia de Dios. Usted no es una maldición. Usted es una bendición. Eso es lo que dice su palabra. Que nosotros fuimos bendecidos con toda bendición. No dice que fuimos malditos, no. Lo que fue maldecido o maldito por el Señor fue la tierra. Por el pecado de Adán, por la desobediencia de Adán. Pero usted ha sido bendecido con toda bendición. Toda bendición. Entonces, algunos muy espirituales, entonces, en los lugares celestiales. Sí, pero bájelo aquí a la tierra, amigo. Bájelo a la tierra y viva en bendición. Viva en bendición. Reclame su sanidad, reclame su prosperidad, reclame sus buenos vecinos, reclame su buena esposa, su buen esposo, sus buenos hijos. Amén. Todo eso está disponible para usted. El último modelo en sandalias. Amén. Gloria a Dios. Y si la fe le alcanza para la última camioneta también. Gloria al Señor. Ahora, ¿cuándo fue eso? En 1 Corintios 1:30. 1 Corintios 1:30, mire lo que dice la palabra. Dice que Cristo Jesús nos ha sido hecho por Dios. Ok, espere. Cristo Jesús nos ha sido hecho por Dios. Sabiduría, justificación, santificación y redención. Nos fue hecho para nosotros. Para nosotros. No menciona maldición, ¿no? Él no. Oh, aleluya. Entonces, la cuenta está saldada. Cristo ya pagó y pagó con su propia sangre. Dios hizo a Jesús pecado. Por nosotros fue hecho maldición, no maldito. ¿Sí lo agarró? Una cosa es que Él se hace maldición y otra cosa es que Él se hizo maldito. Maldito no, se hizo maldición. Pero no maldito. Se hizo cargo de nuestras culpas. Eso quiere decir que se hizo maldición. Se hizo cargo de nuestras culpas, de las, iba a decir las culebras, no, las deudas, hombre. Él se hizo maldición, se hizo maldición. Quiere decir, no hay una condición en 1 Juan 1:9. ¿Cómo dice allá? 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si usted sigue pensando en maldiciones generacionales, entonces esto que dice aquí es mentira, es un engaño. Y no es así. No es ni mentira ni engaño, eso es verdad. Él nos limpia de toda maldad. Maldad, fíjese que ni siquiera habla de maldición, sino de maldad, de iniquidad. En Jeremías, capítulo 33, versículo 8. Vamos a ver otra buena promesa aquí. Bueno, todas las promesas son buenas. 33, versículo 8. Dice, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Y esto nos pone ya contra el muro, ¿no? Cuando usted peca contra Dios, lo hace con maldad. ¿O con qué intención le dispararon ahí al helicóptero de Duque ayer? No he dicho nada. Y perdonaré todos tus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Dice que hay maldad, hay pecado y hay rebelión. Y Dios dice, promete que nos va a limpiar. ¿Qué quedó pendiente? Nada. Dice maldad, pecado, rebelión. Y Dios promete limpiarnos de todo eso. No quedó nada. En Ezequiel, capítulo 36, versículo 25. Ezequiel,
36:25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Por donde quiera que usted lo mire, hermano. Lo único que Dios promete es expresarle su amor a través de perdonarle, tener compasión, tener misericordia, limpiarle. Ezequiel 36:25. Ahora, vamos a mirarlo a la luz del Nuevo Testamento. Juan 15, versículo 3. Juan, capítulo 15, acuérdense el capítulo de la vid, ¿no? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. ¿Y eso fue solo para los discípulos? No, ahí calamos nosotros también. Porque si usted mira lo que dice en Juan capítulo 17, en la oración de Jesús, dice, por los que creerán en mí por la palabra de ellos. Usted creyó en Jesús por la palabra de los discípulos. Y son estos. Jesús les dice, vosotros, y ahí vamos todos nosotros, ya estáis limpios por la palabra que os he dado. En otra versión dice, ustedes ya están limpios gracias al mensaje que les he comunicado. Amén. Y en otra dice, ustedes ya han sido purificados. Oh, qué bien. ¿Esto qué quiere decir? Usted está limpio. No hay ninguna maldición generacional en su vida. Amén. Sobre usted ya no hay iniquidad. Amén. Aleluya. En Primera de Pedro, capítulo 1, 17 al 21. Primera de Pedro, capítulo 1, 17 al 21. Dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Acuérdense, hago un paréntesis, aquí en la tierra estamos de excursión, ¿no? Nuestra patria es el cielo. Aquí estamos de excursión, disfrútela. Usted no puede ir a una excursión con cara de amargado. No. Tiene que ir a una excursión para disfrutarla. El paseo, la piscina, la fritanga, el churrasco, bueno, yo no sé qué más. La empanada, así como yo aquí, ¿no? Bueno, gloria a Dios. Versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Vana manera de vivir. La cual recibisteis de vuestros padres. Mire lo que usted recibió de su papá y su mamá. Una vana manera de vivir. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de su cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Cuál es el énfasis? Usted fue rescatado de su vana manera de vivir. Gracias, pastor, eso me anima. Jesús le dijo a Nicodemo, en Juan 3:5, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacido de agua y del Espíritu, la palabra y el Espíritu Santo. Y de acuerdo con 1 de Juan 5:6, Jesucristo vino mediante agua y sangre. Quiere decir, fue revelado como el Hijo de Dios por medio de su bautismo en agua y por derramar su sangre en la cruz. Entonces, hermanos míos, cuando usted recibe a Jesús en su corazón, vamos a mirar qué es lo que sucede. 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Amén. Significa que ahora usted no tiene pasado. Pastor, pero es que mire, ya yo pasé de los T5. Sí, está bien. Pero ¿sabe dónde empieza
su nueva vida en la cruz de Cristo. Lo demás, borrón y cuenta nueva. Lo demás está en el fondo del mar. Lo mismo que toda la humanidad, usted era antes de Cristo. Era antes de Cristo. Ahora es después de Cristo. Se partió en dos. Usted ahora se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ya pasó. Una nueva vida ha comenzado. Y sin maldición. Sin maldición. Yo le pregunto, ¿cómo sería comenzar una vida con maldición? Ah, no. Esa sí no. Definitivamente no. En 1 Corintios 6, versículo 17, como dice la palabra, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Si su espíritu es un espíritu con el espíritu de Jesús, ¿cómo puede ser usted maldito? No, no se puede. Es un contrasentido. Aleluya. Entonces, vamos a repetir esto, hacer énfasis sobre esto. Usted no puede ser uno con el Señor y al mismo tiempo tener en usted maldición pendiente. Si usted va a comprar un carro de segunda y va a las autoridades competentes y pide, ¿cómo es? ¿Cómo es que se llama eso? Sin pendientes, sin pendientes. Oiga, si le dicen allá que no tiene pendientes, no tiene pendientes. Les quiero contar una anécdota. Bueno, Pastor Leonel me dijo que dejara las anécdotas porque se acababa el tiempo. Pero es que desobedezco voluntariamente. Es que cuando mi hija Sandra compró un carro de segunda acá en Cali, yo fui a la Dijín a pedir pues el sin pendientes. Bueno, volví cuando me dijeron, al día siguiente, después yo volví. Y el funcionario que me atendió todo con cara seria, me dijo, ¿usted es Manuel Núñez? Sí, señor. Me dijo, uy, hermano, lamento decirle, pero usted no puede salir de aquí. Dije, ¿qué pasó? Me dijo, no, nos toca detenerlo. Dije, pero dígame, ¿qué pasó? Entonces, ¿quién sabe qué cara de angustia puse yo? Que ese señor me dijo, tranquilo, tranquilo señor, no se afane. Yo le estaba tomando el pelo. Aquí está su certificado de sin pendientes. Dije, bueno, gracias, gracias. Entonces, claro, ya yo me recuperé y dije, agradezca que no vengo armado. No. Yo no puedo dejar pasar una, ¿no? Sin hacer una broma. Entonces, bueno, amén, gloria a Dios. Pero eso es tremendo. Usted no tiene ningún pendiente. Esa es la parte importante. Usted fue escogido antes de la fundación del mundo para ser santo, apartado para, consagrado a y sin maldición. Aleluya. Usted fue predestinado antes de la fundación del mundo para ser adoptado como hijo de Dios. ¿Usted cree que Dios va a adoptar un hijo maldito? No. Ay, Dios mío, Señor. Entonces, usted no puede ser un hijo de Dios maldito. Bien, vamos a sacar una conclusión de todo esto. Y la conclusión es casi como todo lo que hemos compartido, ¿no? Pero, bueno, tenga paciencia nomás. Ahora, más que maldiciones generacionales, debemos tener cuidado con lo que hablamos. ¿Me escuchó bien? Piense bien y hable bien. Repito, tenga cuidado con lo que habla. Y yo le hago una pregunta a cada uno de los que están aquí presentes y los que nos están viendo por este medio virtual. ¿Cuál es su confesión diaria? Pregunto, ¿cuál es su confesión diaria? ¿Eso qué significa, hermanos? Tranquilo que no es una encerrona, pero se parece. Sus problemas son el resultado de lo que usted dice continuamente. No, es que yo no soy capaz. Es que yo no puedo. No, mire, sí, me salió un puesto, pero yo estoy seguro, me van a echar. Oiga, ¿qué es eso? ¿Se va para el cielo llorando? Oiga, no puede ser.
Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo lleva usted confesando lo negativo? ¿20 años? ¿10 años? ¿5 años? ¿Cuánto tiempo? Fíjese que su problema, ¿dónde está? 2 centímetros por debajo de su nariz. ¿Qué es lo que usted habla? ¿Qué es lo que usted confiesa? ¿Qué es lo que usted dice? Santiago 1:26. Santiago 1:26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Entonces, si algún hombre parece ser religioso, lo que él cree no significa nada si no cuida lo que habla. ¿De qué le sirve a usted confesar que es el hijo del rey si no se comporta como hijo del rey? ¿De qué le sirve a usted decir que es santo si se comporta como diablo? Amén. Algunos que parecen religiosos no refrenan su lengua. Dicen toda clase de cosas que destruyen la fe, por favor, y engañan al corazón. Cuando usted destruye su fe, está engañando, dañando, lastimando su corazón. Comienza la vida cristiana con gran fe, pero si empiezan a querer y a decir lo que ven en el mundo, dice que ya ahí no están viviendo por fe, sino por vista. Entonces, ¿qué pasa? Tendrán fe en el diablo. Y el diablo les robará lo que tienen. Tendrán fe en la depresión en lugar de la prosperidad. ¿Cuántas veces han escuchado ustedes? No, es que la plata no alcanza. Oiga, no diga eso. Diga, a mí me sobra, no importa que el bolsillo esté así. Diga, a mí me sobra, para lo que quiero. ¿Y qué es lo que tú quieres? No, es que la lista, no, mire, aquí no la puedo escribir, no alcanza esto. Ah, bueno. Hable fe, confíese en fe. Crea lo que dice la palabra de Dios. Toda necesidad suplida. ¿Por qué? Porque usted fue bendecido con toda bendición. Toda. No le falta ninguna. ¿Por qué no lo veo? Porque no crees. Amén. Entonces, lo que creyeron al principio desaparecerá, porque la fe viene por el oír. Y el temor viene de la misma manera. Si usted cree que cuando sale por aquí a las 10 de la noche le van a atracar, seguro que lo atracan, ¿no? Amén. Desate ángeles a su alrededor que lo guarden. Y funciona. Amén. Cúbrase con la sangre de Cristo. Funciona. Lo he vivido. Hermano, miren, yo mido 1,60 con tacones. En una oportunidad en Bogotá, iba con la pastora, creo que íbamos con Sandra también, para la casa, salíamos de la iglesia que quedaba así, nosotros doblamos la esquina y en la otra esquina vivíamos. Y se vinieron 3 tipos, así, venían por el otro andén y nos vieron y yo llevaba un frasco de miel en la mano y dije, si se acercan mucho se lo pongo. Ahí estaba la fe, en ponerles el frasco de miel en la cabeza. Pero entonces mi señora, más espiritual, no, en el nombre de Jesús nos cubrimos con la sangre de Cristo. Ay, sí, Señor, hay poder en la sangre. Ay, ya me volví espiritual, ¿no? Señor, hay poder en la sangre de Cristo, amén. ¿No? Oiga, increíble. Los tipos hicieron esto así, miren, se fueron. Allí mismo, en otra oportunidad, yo cruzaba la cuadra y en la tienda había una panadería. Fui por una Coca-Cola, como a las 9 de la noche. Y yo traía mi Coca-Cola en la mano. Y me sale un tipo grandote, ¿no? Claro, pues, con la estatura mía, cualquiera es más grande que yo. Y me dice, deme ahí lo que lleva. Y yo tenía la botella.
En el nombre de Jesús, tú a mí no me robas. El tipo quedó totalmente paralizado. No dijo nada más. Yo tampoco dije nada más. Y yo tenía la botella ahí. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? ¿No? Y se me dio por tocarlo. Oiga, parecía una gelatina ese señor. ¿No? Totalmente paralizado. Yo me hice por un ladito y... Amén. Listo. Hermano, use la palabra de Dios. Hay protección en la sangre de Cristo. No hable temor. Hable bendición. Amén. Entonces, si usted ora y dice otra cosa, lo que diga anulará la oración. ¿Lo escuchó bien, no? Hay dos tipos de esforzados. Mire esto, esfuerzo, esforzados. Los que dicen que pueden y los que dicen que no pueden. ¿Qué esfuerzo tan grande? Es que no puedo. Uy, me quedo grande. Pues sí, le quedó grande. Ambos están en lo correcto. Uno sí puede y el otro no puede. Entonces, aprenda a operar en el poder de la palabra de Dios y en la ley de la fe. Es una buena recomendación. Ahora, los delitos de una persona no se transmiten a su descendencia de una manera genética. ¿Sí la agarró? La descendencia no hereda la naturaleza pecaminosa de sus ancestros. La iniquidad mencionada se refiere a problemas de conducta que se aprende, conducta que se aprende y no es algo genético que se hereda. Quiere decir, la conducta externa de los padres tiene influencia sobre los hijos. El ejemplo bueno o malo de los padres afecta a los hijos. Lo hemos mencionado un par de veces, esta es la tercera. Pero esto está muy lejos para poder afirmar que son pecados que heredamos. ¿Qué es lo que hemos dicho? Estamos ya sacando una conclusión, ¿no? Maldición en el contexto bíblico es una expresión de la justicia de Dios que se aplica sobre alguien o sobre algo como consecuencia de una decisión personal e intencional de desobediencia contra Dios. Fíjense que es una decisión personal. ¿Cuál es la decisión? Desobedecer. Y cuando hay desobediencia, hay consecuencias. Entonces, Dios tiene, ¿qué hace? Él pone una distancia entre Dios, entre Él mismo y el pecado. Y se acabó. Si usted examina el libro de Génesis, fíjese que Dios cubrió a Adán y Eva con una túnica de piel, de pieles de animales. ¿Por qué? Porque Dios no puede tener comunión con el pecado. Él tenía que cubrir el pecado para poder continuar charlando con Adán y Eva. Entonces Dios pone distancia. No va más. Amén. Ahora, si las maldiciones generacionales fueran una realidad, Dios habría dado las debidas instrucciones en las Escrituras respecto a cómo tratar con ese problema. Dijimos, los cristianos en muchos casos nos negamos a aceptar la verdad bíblica de que somos tentados de nuestra propia concupiscencia. Y ni aun el diablo, dijimos, puede obligarnos a pecar. Pero desafortunadamente hoy la iglesia en gran parte colabora en el plan de victimización de la sociedad moderna. Pobrecito, pobrecito, pobrecito. No, llame pecado al pecado. Y oren por perdón, amén. Arrepentimiento y perdón. No estoy hablando de reparación, no, ojo, perdón. Porque es que, ¿saben qué pasa, hermano? A veces nosotros nos asustamos porque alguien dice, no, mire, es que ayúdame a orar por esto. Claro, ¿qué pasó? Y usted tiene que tener carácter, mira, pero que esto es pecado. Listo, oremos. Y Dios nos perdona, no hay problema, tranquilo. Dios te va a perdonar.
pero tú tienes que asumir las consecuencias. Oremos porque la misericordia de Dios funcione, y va a funcionar, pero no encubra el pecado. Sí, ¿me entiende lo que quiero decir? Entonces, todo el mundo es una víctima. Y la tendencia general, ¿cuál es? Pensar que nadie es responsable por lo que hace. Entonces, usted no puede ser uno con el Señor y al mismo tiempo tener en usted mismo una maldición pendiente. Eso sería un contrasentido. Dijimos, usted fue escogido antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para ser santo. Eso quiere decir consagrado a, separado para. Eso es ser santo. Para ser santo y sin maldición. Ningún santo es maldito. Ni siquiera el sancocho, ¿no? Que engorda. Sancocho. Usted fue predestinado antes de la fundación del mundo para ser adoptado como hijo de Dios. Entonces, usted no puede ser un hijo de Dios bajo maldición. La luz del mundo. Tengo aquí una parte ya para finalizar, y es acerca de la luz del mundo. Recuerden que el Señor Jesucristo devolvió la vista a unos ciegos para después dar toda una enseñanza acerca de que Él era la luz del mundo. ¿No? Ok. Entonces, en Juan capítulo 9, versículo 5. En Juan capítulo 9, versículo 5, dice la palabra de Dios: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Está hablando Jesús. Como quien dice, mientras yo esté aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Usted es la luz del mundo. Juan 9, 5. Juan capítulo 9, versículo 5. Después de la sanación de un ciego, Jesús imparte una enseñanza acerca de que Él es la luz del mundo. Era un ciego de nacimiento, y hay diálogos, interrogantes, aclaraciones. Fíjense lo que le preguntan los discípulos a Jesús. Yo quiero que le ponga mucha atención a esto. ¿Qué es lo que le preguntan? Señor, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Pregunta capciosa, ¿no? Malintencionada, porque eso era lo que estaban preguntando los judíos. Pero los discípulos eran judíos, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Esta condición permite que las obras del Padre se manifiesten en Él. Ahora, yo le quiero mostrar a usted lo siguiente. La pregunta de los discípulos, ¿quién pecó, este o sus padres? O sea, los discípulos judíos, ellos pensaban en Éxodo 34, 7, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero se olvidaron de Ezequiel 18, 19 y 20. Mire, fíjese que usted entiende lo que quiere y usted acepta lo que quiere. Fíjese lo que preguntan los judíos: ¿pecaron estos o sus papás? Pero ¿qué pasó con Ezequiel 18, 19 y 20? Dice: y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Dice la Biblia, ¿no? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. No hay culpa. 20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Punto. Pero fíjense por dónde se va la gente. Ezequiel 18, 19 y 20. O sea, usted ve en la Biblia lo que usted quiere ver.
Y si usted lo que quiere ver es que hay maldición generacional, pues nadie le va a sacar de allí. Pero no la hay. No la hay. Entonces, ¿qué tenemos que destacar? Y ya ahora sí voy a terminar. Ya lo he dicho como 4 veces, ¿no? Bueno, amén. Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. La compasión de Dios, su misericordia, a través de la cual se imparte la luz del Evangelio. Entonces, mírenlo así. Jesús, la luz del mundo, la luz del Evangelio, lleva a los hombres a la convicción de su propia ceguera. ¿Para qué? Para luego abrirle los ojos. Póngase de pie, hermanos, por favor. Vamos a hacer una breve oración. Soberano Dios, yo pongo delante de ti, Señor, en ese momento, a cada uno de mis hermanos que están aquí reunidos conmigo, presencialmente y virtualmente. En el nombre de Cristo Jesús, mi Dios, clamo a ti por sabiduría de lo alto. Y esa sabiduría de lo alto, oh mi Dios, conlleva comprensión con la guianza de tu Espíritu, Señor. Padre, danos de tu gracia y tu poder, tu misericordia, tu favor, para nosotros poder entender y que se vuelva rema en nuestro corazón la verdad de tu palabra, Señor. Padre, es por tu gracia que nosotros podemos entender y acoger tu palabra, Señor, sin torcidos. Oh Señor, no nos dejes, Señor, equivocarnos en la interpretación de los textos bíblicos. Padre, porque esa es tu verdad y es la única verdad, tu palabra. Y nosotros, Señor, queremos vivir en esa verdad de tu palabra, Señor. Como oraba tu Hijo Jesús por los discípulos. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Padre, no nos interesa lo que el mundo nos muestra. Nos interesa lo que tú nos dices a nosotros en tu santa palabra, en la Biblia. Padre, ábrenos la mente y el corazón para que tu palabra llegue a nuestro corazón y pueda fluir como ríos de agua viva que fluyen como una fuente para vida eterna. Padre, gracias por tu Espíritu, Señor. Gracias, gracias, mi Dios. Padre, yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos que han estado conmigo en esta mañana, Señor. Bendigo sus familias, bendigo sus ministerios, bendigo sus trabajos, bendigo cada obra de sus manos. Y te ruego, oh mi Dios, que se cumpla en ellos tu palabra, Señor. Cada día, cada minuto, Señor. Porque yo sé, Señor, que tú no nos quedas debiendo nada. Porque ya todo está hecho. Y es para bendecirnos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Que Dios les guarde, hermanos.